Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 13. Vamos a tomar la lectura y me sigues con tu vista. La palabra de Dios dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos a orar. Entonces, Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la vida que nos das, por las fuerzas que nos das para estar aquí. Leíamos en tu palabra en Crónicas 16, 26 que tú nos llamas a tu casa. ¿Sí? Nos llamas hacia ti, Señor, en ese sentir de honra, en ese sentir de buscar tu hermosura, buscar lo que tú eres, Padre. Que ese sea el sentir de cada uno de nosotros cuando estamos aquí, cuando estamos escuchándote, cuando estamos atentos a tu palabra, Señor. Guíanos en esta hora, permítenos ver a Cristo en cada porción de tu palabra, y que Él sea en nosotros, dándonos entendimiento, dándonos sabiduría, Señor, también para saber qué hacer, cómo actuar, cómo vivir para ti, Señor. Así que glorifícate, así que exáltate en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar su lugar. Bien, hermanos, pues estamos comenzando este capítulo 12, quizá el capítulo clave de todo el libro, por cuanto aquí se va a dar la pauta, se va a dar el inicio de la salida del pueblo de Israel, luego de estos 400 años de esclavitud, ¿no? O sea, Israel ha esperado tanto tiempo, ha conocido la promesa desde que se la da a Abraham, ¿verdad? Que le dice: de tu simiente, ¿verdad? Serán benditas todas las naciones, pero también esta promesa de darles una nueva tierra. Entonces, aquí llega el punto crucial de Israel para salir y para que ellos vayan a esa promesa, que era la tierra prometida. Pero no va a ser que va a pasar otros 40 años, ¿verdad? Para que ellos pudiesen entrar a esta tierra, dado que esos 40 años pues son 40 años de trato del Señor, ¿verdad? También porque Israel también pecó contra Dios. Un camino que era muy corto, desde Egipto hasta Canaán, ¿no? Ellos hacen un camino más largo, como una especie de U, ¿no? Llegan al Sinaí y vuelven a subir hasta llegar a Canaán, pero ya a Moisés no le toca, ¿verdad? Sino que Josué que va a entrar a esa tierra. Pero estamos llegando a este punto crucial de la pauta para la salida de Egipto,
Y en este momento del pasaje hemos visto que Dios ha tratado con Egipto, con su faraón, tras 9 plagas de juicio, 9 plagas de mostrarse Dios como el único Dios, 9 plagas de que Dios está derribando y tirando ídolos, ¿no? Cada plaga representa el derribar a un ídolo que ellos adoraban, para que Dios se mostrara a ellos como el único Dios soberano, el único Dios digno de ser adorado y honrado. Entonces, y a partir de aquí Dios va a comenzar a tratar con su pueblo. Ahora este nuevo pueblo, ¿no? Bueno, más bien ya un pueblo visto por Dios, pero ahora al salir el Señor va a empezar a darle instrucciones a Israel. Y dentro de estas instrucciones vemos aquí la primera en cuanto al pacto, un pacto que ellos debían tener en cuenta, porque venía esta 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, y es un pacto de redención, es un pacto de perdón, puesto que ellos al atender las cosas del Señor en cuanto a estas instrucciones de preparar el cordero, ¿no? De pintar sus postes y sus dinteles con la sangre, era un pacto de redención para que el ángel de Jehová no pasara por los primogénitos de ellos. Entonces Dios aquí va a empezar ya a dar como más directas las instrucciones a este pueblo que próximamente ya iba a estar apartado de Egipto. Entonces va a establecer el Señor en estos momentos un pacto con su pueblo a través del sacrificio de un cordero. Todas estas instrucciones que vemos del 1 hasta el 13 es a razón de este cordero. Esto con la intención de lo que los israelitas más adelante recordaran por generaciones su liberación, para que los israelitas recordaran el perdón de Dios ante esta plaga de mortandad. Este pacto y sus características las vamos a ver en 2 predicaciones, no vamos a verlo en una sola. Entonces, por eso, si te das cuenta, vamos a ver hoy del 1 al 13 y la siguiente semana vamos a ver del 14 hasta el 28. Pero este pasaje es muy interesante porque aquí Dios nos está contextualizando y apuntando al nuevo pacto en Cristo. Es decir, Cristo, quien ahora es nuestra Pascua, nuestro único cordero sacrificial, nuestro libertador, nuestro pan sin levadura, ¿no? Aquel que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, es aquel que se va a mostrar en este pasaje. Dios está comunicando a través de estas características, de este llamado a los israelitas, está comunicando al nuevo pacto, ¿no? Está comunicando a Cristo, a la verdadera Pascua. Entonces, necesitamos ver este pasaje a la luz de este nuevo pacto. Sí, es un pacto inicial de que Dios está haciendo con su pueblo, pero necesitamos verlo a la luz del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, este sermón tiene esa intención de examinar nuestras vidas a la luz del nuevo pacto, a la luz de la verdad de nuestro Dios, para que podamos seguir siendo animados, seguir permitiéndonos acercarnos a Él, a arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa y rendirnos ante la majestad de nuestro Dios, ante lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Así que vamos a entrar al versículo 1. Versículo 1 dice así: habló Jehová a Moisés, ¿no? Y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Antes de entrar al 2, es importante saber de dónde venimos, qué ha pasado anteriormente. Estamos en medio de la 10ª plaga, ya se están terminando las plagas. Dios ha decretado ya la muerte de los primogénitos de Egipto, que te decía, va a dar la pauta para la salida del pueblo. Moisés ha anunciado a Egipto que esta plaga de mortandad sería a medianoche, o sea, sucedería a medianoche ante el pueblo de Egipto.
el pueblo de Egipto ha dado oro, ha dado plata a Israel en esa desesperación, ¿verdad?, del trato de Dios con ellos, en ese decir, ya váyanse, les damos lo que ustedes quieran, pero ya váyanse, en ese sentir de ya, o sea, les damos lo que ustedes quieran, pero déjenos como en paz, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver son instrucciones y vamos a ver características de este pacto del Señor, un pacto de perdón, un pacto de redención al pueblo. Parece ser que Dios les da estas instrucciones a Moisés en medio de la plaga de las tinieblas. Recuerden que la plaga de las tinieblas duró tres días, ¿no? Entonces parece que ellos reciben estas instrucciones en medio de esta plaga, puesto que ellos sí tenían luz, ellos sí tenían pues su vida normal, ¿no? Entonces, primeramente, Dios les da un calendario. Si te das cuenta, en los primeros versículos, Dios les va a dar un calendario. O sea, va a empezar les empieza a decir, les voy a dar el calendario mío, ¿no? Ya no se van a regir por lo que Egipto decía, sino que ahora yo voy a poner mis términos, porque ustedes son mi pueblo, ahora son ustedes van a ser una nación. Entonces, este calendario que vendría a ser firmemente incorporado ya a Israel como una nación, pero también sobre el pacto de salvación de la 10ª plaga, ¿no? La muerte de los primogénitos. Y dice el 2, ahora sí, dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año, ¿no? Dios establece aquí, es por decreto, ¿verdad?, el mes Abib, el mes Nisan, ¿no?, el que es por ahí de marzo, abril, ¿no?, como el comienzo del calendario, como el comienzo de los días, ¿no?, como en ese establecer un punto de inicio en el año. El comienzo del calendario judío es señalado como este comienzo de una vida nueva. Como Dios está diciendo, aquí va a empezar su calendario, pero era razón de una vida nueva de Israel, ¿no? De ahora una nueva nación, por así decirlo. O sea, Dios está estableciendo nuevas cosas a su pueblo. Va a empezar nuevas leyes. De hecho, más adelante vamos a ver que ya una vez Israel ya fuera, empieza a darles leyes para orden, ¿no?, para que ellos glorificaran a Dios. Entonces, pero esto nos recuerda, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, Dios no iba a continuar la relación con Israel, con su pueblo, con las prácticas antiguas, ¿verdad?, de Egipto. Dios iba a establecer nuevos términos, ¿no? Dios iba a establecer un nuevo sistema bajo su autoridad, bajo su régimen, por así decirlo, bajo su teocracia. Entonces, y así es con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa vida nueva con el Señor, hemos salido de la opresión, hemos salido de ese estado de pecado, de ese estado de condenación. Por eso dice el apóstol Pablo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque ahora ya en esa nueva identidad que tenemos, ahora nos regimos por el gobernante que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que está sucediendo. Ahora Israel está saliendo de un gobernador de pecado, obstinado, ¿no?, inclinado al pecado, para ahora dedicarse a Dios, y Dios está estableciendo sus términos, ¿no? Está dándoles este nuevo calendario. Entonces, sí, y así es con nosotros. Si tú has salido del pecado, si tú ya no practicas lo que hacías en tu antigua manera de vivir, ¿no?, es porque ahora estás sujeto, ¿verdad?, a lo que Dios dice, a los términos de Dios, porque ahora ya eres un ciudadano, ¿verdad?, del reino de Dios, ¿no? Y para que nosotros podamos vivir en esa ciudadanía del reino, pues necesitamos conocer a Dios, necesitamos venir a su palabra, ¿no? Para que nosotros podamos vivir para ese reino, para vivir para ese rey, necesitamos conocerlo, ¿no? La pregunta es, ¿conoces a ese rey? ¿Conoces lo que ese rey demanda? ¿Conoces lo que ese rey ha establecido
para que sepas cómo vivir, para que sepas cómo andar, ¿no? Conoces los términos del Señor. Pero bueno, aquí enseguida Dios va a establecer un pacto de perdón. A razón de que esta 10ª plaga, que era una plaga de mortandad, ¿no? La muerte de los primogénitos no alcanzara a Israel. Y fíjate lo que les dice del 3 hasta el 4. Vamos a leer 3 y 4. Dice así: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. ¿No? Primero le dice Dios a Moisés: este va a ser el inicio del mes. Aquí van a empezar a contar sus días, ¿no? El mes Abib, ¿no? Abril, marzo, a nuestros días. Y después le dice que el día 10 del mes, o sea, del mes Abib, ¿no? Ellos, dice aquí, debían tomar cada familia un cordero para poder comerlo. Dice aquí, dice el Señor: pero si la familia es muy pequeña, pueden juntarse con un vecino inmediato para que coman de ese cordero y para que no haya sobras, ¿no? Para que no sobre nada de lo que ustedes han preparado. Entonces, quiere decir que estas familias necesitaban calcular bien el tamaño del cordero, necesitaban calcular bien quiénes iban a estar en esa comida para poder para que no dejar nada del alimento. Tenían que calcular bien el número de integrantes que iban a participar de él. Y dice el 5, vamos a ver aquí algunas características de cómo debía ser ese cordero del cual iban a participar. Dice: el animal será sin defecto, ¿no? Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vean aquí el propósito de Dios de decirles: aquí va a empezar los días, aquí va a empezar el mes. El propósito es para decirles 10 días. Ustedes, dice 10 días. Primero van a tomar ustedes un cordero, según la familia, un cordero por familia. Pero después dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, el Señor le está diciendo: tiene que contar primero 10 días para que lo seleccionen, o sea, sin defecto, para que el día 14, entonces, ustedes puedan comerlo, ¿no? Dice, vean aquí las características de este animal. Era que no tenía que tener un defecto el animal, ¿no? Tenía que estar perfecto el animal, ¿no? No debía tener 5 patas, ¿verdad? O no debía tener alguna deformidad este animal, ¿no? Porque cualquier defecto haría inadecuado el sacrificio, ¿no? El Señor esperaba en este animal sin defecto un sacrificio puro. Esperaba un sacrificio sano, dado a Dios, dado a Jehová en adoración. Dios buscaba un sacrificio perfecto. Dios buscaba un sacrificio puro para Él, ¿no? Y debía ser, ¿qué? Macho. Debía ser macho, ¿no? Significa que este cordero, ¿qué significaba el que ellos debían tomar a este cordero? Significaba que este macho, que este cordero sin defecto, tomaba el lugar de los primogénitos, de ellos, de Israel. Puesto que la plaga iba a llegar a medianoche, y el que ellos sacrificaran este cordero, Dios decía: en esta casa ya se sacrificaron, entonces el ángel de Jehová ya no pasa por ese lugar, porque ellos ya sacrificaron, macho. Es decir, ese cordero era el sustituto, ¿verdad? Era el sustituto de muerte de los primogénitos, ¿no?
para que no murieran. Ahora, en versículo 3 dice que el día 10 de cada mes lo tenían que adquirir, y versículo 16 dice que lo tenían que guardar hasta el día 14, ¿sí? Para inmolarlo. ¿Qué significa inmolar? Significa sacrificar, para poder sacrificarlo. Y este sacrificio, también el Señor les da el momento en que debía ser sacrificado. O sea, les da primero, aquí comienza el mes, ustedes deben seleccionarlo estos 10 días, el día 14, entonces lo van a sacrificar, pero les da la hora exacta en que debían sacrificarlo y dice entre las 2 tardes, ¿no? Más o menos entre las 2 tardes eran las 3 de la tarde, ¿no? Y vean lo siguiente, en el versículo 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel es digamos que la viga de los 2 postes de las casas, en que lo han de comer. Es decir, la sangre derramada del cordero, este cordero inmolado sin mancha, ¿no?, o sacrificado, sería tomada para ponerla en los postes de sus casas y en este dintel, en los postes verticales y en el dintel, ¿no? Que nos habla esto de la cruz, ¿verdad? Los postes y el dintel nos está dando un eco, ¿verdad? Hacia la cruz de Cristo, ¿no? Entonces ese pintar con la sangre era una señal de protección, era una señal de vida, una señal de intercambio del cordero por la vida de los primogénitos de Israel, ¿no? Y me encanta el pasaje porque aquí Dios, el Señor, le está predicando el evangelio a Moisés, ¿verdad? Dios está apuntando al verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Decía Juan el Bautista, dice Juan 1:29, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan el Bautista, él es el verdadero cordero. Todos tenían el conocimiento, ¿verdad?, de que debían sacrificar cordero para el perdón de pecados, para recordar que Dios los sacó de Egipto. Sabían las características, pero Juan dice, ese es el verdadero cordero. Ahí viene. Dice Juan, ahí viene ese cordero que ni siquiera yo soy digno de desatarle, ¿verdad?, las agujetas, ¿no?, de sus sandalias. Dice Juan el Bautista, dice, ahí viene ese cordero, el cual es necesario que crezca en nosotros y que yo mengue. Y dice 1 Pedro 1:18-22, dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, dice, fuiste rescatados, dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro haciendo alusión y diciendo, ese es el verdadero cordero, Cristo es el verdadero cordero. Como diciendo Pedro, ¿se acuerdan del Éxodo cuando Dios les dijo que prepararan un cordero sin contaminación, sin defecto? Pues ese cordero apuntaba a Cristo, dice Pedro. Dice Juan el Bautista, este que viene atrás de mí es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Cristo viene a ser ese cordero en sacrificio, ese cordero perfecto de Dios, el cordero que toma el lugar del pueblo, ¿no?, para que la muerte ya no pase por el pueblo, ¿no?, el cordero que derrama toda su sangre en el poste vertical de la cruz y en el dintel de la cruz como señal de gracia, es decir, el rescate a la muerte eterna para una vida en sacrificio con él. Dice el verso 6 que el cordero lo tenían que sacrificar entre las 2 tardes, ¿verdad? El cordero debían sacrificarlo entre las 2 tardes, es decir, las 3 de la tarde. ¿Qué crees, verdad? La misma hora cuando Jesús dijo, consumado es. Ahora, después del sacrificio había que comer el cordero.
Pero el comer también tenía sus características. No nada más era comer y ya, ¿no? Sino que el comer, el prepararlo, también debía tener características importantes que también nos apuntan al Señor Jesucristo. Y dice el 8, vamos a Éxodo 8, versículo 8, el 12:8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. El cordero tenía que comerse asado. Es decir, debía cocerse al fuego. Y vemos que en Cristo en la cruz, él experimentó el verdadero fuego, ¿verdad? De la ira de Dios, ¿no? Dicen algunos comentaristas que Cristo colgado en la cruz experimentó el verdadero infierno que tú y yo debíamos experimentar, ¿no? Entonces, dice, lo podían acompañar con panes sin levadura, ¿no? Esta comida lo podían acompañar con hierbas amargas, ¿no? El cordero debía estar completo de pies a cabeza. No es que lo pudieran romper y asarlo, sino que lo debían asar completo, ¿no? Y debían tener cuidado de que sus huesos no fueran rotos, no fueran quebrados. Debían comerlo así, tal cual, completo. Tal así que cuando en la cruz quieren romperle los huesos a Jesús, lo detienen al guardia, ¿no? Dice, no, ya está muerto, déjenlo. Esa es una señal de que el sacrificio de Cristo del Cordero fue completo. El Señor no se sacrificó nada más las piernas o nada más los brazos, sino fue un sacrificio completo. Y nos da el sentido a esta primera instrucción. Es decir, que debía tener una buena cocción, porque fue un sacrificio perfecto el de Cristo. Cristo subió a la cruz de una manera perfecta, ¿no? Y debían asegurarse comerse todo hasta la mañana del día 14. Si no fuese así, debían quemarlo en el fuego. O sea, no solo debían atender el pacto de preparación, no solamente debían primero adquirir el cordero, vivir con él, ¿no? Ver que no tuviera defecto. Tampoco, no solamente también debían ellos sacrificarlo, sino que también tenían que llevar a cabo bien las características de su preparación y comerlo. Es decir, no solamente prepararlo, sino también ser parte de ese pacto al comerlo. O sea, desde vivir con él hasta comerlo, es decir, hasta hacerlo parte de ellos el sacrificio. O sea, no solamente prepararlo, vivir con este cordero, ¿no? Por lo menos estos 4 días, del 10 al 14, convivir con él, ¿no? Estar con él, con el cordero, sino que también comerlo, hacerlo parte de ellos. Dice un pastor llamado Charles Spurgeon, dice que el Señor Jesucristo no fue inmolado solamente para que podamos escuchar, hablar y pensar en él, sino para que podamos alimentarnos de él. Es decir, Cristo se sacrifica en nuestro lugar, no solo para que tú puedas escuchar, para que tú puedas hablar, para que tú puedas decir, qué padre sacrificio, qué buen amigo es Jesús, ¿no? Para que puedas pensar, sino también se sacrifica para que tú puedas alimentarte de él. Y eso te permita entonces, al alimentarte de él, puedas crecer, puedas fortalecerte. Y yo te pregunto, ¿te estás alimentando del Señor? Porque la mayoría de nosotros escuchamos de él, venimos a la iglesia, ¿no? Escuchamos algunas alabanzas en la semana, ¿no? Pero el punto es si estamos alimentándonos de él. No solamente el Señor muere para que tú escuches, para que tú sepas de él, para que tú sepas que él es bueno. Eso es bueno, pero
¿te estás realmente tú alimentando de él? Porque la idea de Dios de no dejar alimento del cordero era o te comes todo o mejor no comas nada. Y si no, dice el Señor, si no vas a atender a esto, pues mejor quédate en Egipto, ¿verdad? Quédate haciendo las cosas que le gustan a Egipto. O sea, es lo mismo para nosotros, ¿no? No solamente es escuchar, no solamente es hacer cosas cristianas, es alimentarnos de él, para que él crezca en nosotros. Esa misma idea de Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que él crezca. Y en la medida que él crece, entonces dice Juan el Bautista, yo mengo. No es al revés, aquí hay que tener cuidado, no es que yo me esfuerce en menguar para que él crezca, sino es que es necesario que él crezca. ¿Y cómo va a crecer? Cuando nos alimentamos, y en esa medida entonces por consecuencia tú vas menguando, tu carne va desapareciendo. Entonces es todo o nada, ¿verdad? O te alimentas de él o no, ¿no? Si te congregas, congrégate bien, si vas a orar, ora bien a él. Date tiempo para hacerlo. Si vas a venir a su palabra, dale ese tiempo de calidad, dale ese tiempo de cantidad también, ¿no? Si vas a discipularte, discipúlate bien. Si vas a servir, comprométete bien. Si no, dice el Señor, mejor quédate en Egipto, ahí, en esas cosas que tú deseas. Dice el Señor, si van a comer, coman bien del cordero, aliméntense bien del cordero, que no quede nada. Aliméntense de una manera sana y pura en él. Si tú vas a alimentarte del Señor, aliméntate bien de él. No dejes sobras, porque el Señor demanda de nosotros el todo para él. Si no, dice el Señor, pues si no, mejor quédense en Egipto, ¿verdad? Quédense con sus viejas costumbres, sus malas costumbres, ¿verdad? Que no aprovechen. Pero ahora, ¿cómo debemos alimentarnos? Dice el versículo 11, Éxodo 12:11, dice, y lo comeréis así, ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Los israelitas debían estar preparados porque ellos estaban contratiempo, puesto que el Señor venía a medianoche, ¿no? Y el Señor les dice, ¿cómo lo van a comer? ¿Cómo se van a preparar? Dice, ceñidos vuestros lomos, su calzado en sus pies, su bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Dice, porque es la Pascua del Señor. Entonces ellos debían estar preparados, vestidos, calzados, protegidos, con bordón en mano. Debían estar comiendo atentos, ¿no? Y teniendo en cuenta los tiempos, porque era la Pascua del Señor, era cuando el Señor iba a ejecutar la 10ª plaga. Era un pacto de vida esto, ¿no? Con su pueblo. Y así es para nosotros. Tú debes alimentarte bien, en fe. Debes estar atento. Debes estar atento porque dice el Señor, yo vengo como el ladrón de noche. Y esa es la manera en cómo debemos nosotros prepararnos, estar atentos, apresurados. ¿Por qué? El Señor viene pronto. Y a veces nos tenemos como que no pasa nada, ¿no? No pasa nada si hoy no leo su palabra, hoy no pasa nada si no oro, ¿verdad? Pero dice el Señor, apresúrense, porque el juicio está cerca. Esta es la idea de este pasaje, que nosotros podamos ver aquí que debemos estar preparados, debemos estar vestidos, debemos estar calzados, protegidos. Necesitamos alimentarnos, atentos y teniendo en cuenta los tiempos, porque vendrá el juicio del Señor, ¿no? Era el pacto de vida con su pueblo. Debemos nosotros, hermanos, alimentarnos todos los días, estar atentos, porque los tiempos se acercan, los últimos tiempos se acercan, confiando en que la liberación está presente y viva en Cristo Jesús. Hebreos 11:28, el escritor de Hebreos, hablando de esta situación, dice, por la fe celebró la Pascua,
y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hablando de Moisés, ¿verdad? Y luego en 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esta es la instrucción de Pablo a los corintios, ¿no? Entonces dice: límpiense pues de la vieja levadura. ¿Qué significa eso? Límpiense del pecado. El pecado, ¿verdad? Dice: porque ahora ustedes son una nueva masa. Son nuevas criaturas, ¿no? Ya no hay levadura en ustedes. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, es decir, el que se sacrificó, que es Cristo, dice, Él ya lo hizo por ustedes. Así que límpiense. No dice límpiate para que Dios te vea qué tan bueno eres, sino límpiate porque Cristo ya se sacrificó, dice, y te ha hecho una nueva masa en la fe y la gracia. Dice: límpiate por lo valioso que es Cristo, el Cordero sustituto nuestro, en el que en Él ya no hay condenación para los que estamos en Él. Si tú has entendido esto, que Cristo es tu sustituto, de que Dios ejecutó la ira sobre Él por ti, entonces atiende a esto, límpiate todos los días, porque eres nueva criatura, eres nueva masa. Atiende a esto, atiende a esta instrucción de limpiarte, de seguir aferrado a sus promesas, de seguir con Él, seguir caminando con Él. Entonces, Dios en el versículo 11, después, dice, en el 12, va a dar esta señal de sangre en memoria de la liberación. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. ¿No? Los israelitas podían comer la Pascua, pero si olvidaban la señal de sangre, morirían los primogénitos. Lo mismo con los egipcios, ¿no? Por eso dice en el 13, dice: y la sangre os será por señal. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre será por señal. Cuando vengan estos últimos días, cuando el mundo comience a ser desolado, hermanos, y castigado, este juicio final, solo escapará aquel en el que se halle la sangre y la señal de Cristo en los corazones. Decíamos y citábamos en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre será señal. Cuando vengan estos últimos días de desolación, el Señor vendrá, y vendrá por aquellos que tienen la señal de sangre en sus corazones. Por eso no olvidemos que el nuevo pacto es en la sangre de Cristo, el Cordero que se sacrificó para darnos vida, una vida abundante. Dice versículo 14: y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cristo viene a ser y a establecer el nuevo pacto en su sangre. Dice 1 Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que... Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ya no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, escucha esto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces, ¿estás esperando a Cristo? El esperar a Cristo es el estar preparado y el estar tú alimentándote de Él. Para que cuando venga el Señor, cuando venga el juicio, el Señor vea en nosotros la señal de sangre en nosotros, en su corazón, de que fuimos limpiados, de que nuestras conciencias fueron limpiadas a razón de la sangre del Señor. Te estás preparando, pero también te estás alimentando día con día. Estás dejando todo para seguir al Señor. Estás dándote en sacrificio vivo, santo, para su gloria. Tu vida está al 100% en la verdad de Dios. Estás caminando al 100% en la verdad de Dios. ¿Qué es lo que te está deteniendo para que tú vivas al 100% con el Señor? ¿Qué está llamando más tu atención? ¿Qué es aquello que te hace olvidar a Dios cuando Él se hace presente? Porque el Señor vendrá por aquellos que tengan la marca de la sangre del Cordero en sus corazones. Dice Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vean, del 22 en adelante son las instrucciones prácticas. Acércate a Dios con un corazón sincero. Cuando haya certidumbre de fe, dice, acércate a Dios. Dice, purifica tu corazón de la mala conciencia. Dice, y lavados del cuerpo con agua pura, mantente firme. ¿Estás firme ahora? Dice el Señor aquí, si tú ya has sido lavado por la sangre de Cristo, ya tienes libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Dice entonces, dice, mantente firme, sin fluctuar.
que es la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Cómo va a ser? Dice Pablo, ¿cómo te vas a estimular? O el escritor de Hebreos dice, ¿cómo te vas a estimular al amor unos con otros? No dejando de congregarte, como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Cuanto más el día se acerca, como diciendo Pablo aquí, o el escritor de Hebreos, apresúrate, ¿no? Lo mismo que decía del Señor, ¿verdad? Como Moisés, apúrense porque el día se acerca, porque el juicio se acerca. Hermanos, apúrate. Si tú ahorita en tu corazón no está el deseo de Dios, el deseo de buscarle, el deseo de alimentarte de Él, la instrucción aquí es apresúrate. El tiempo está cerca, el juicio está cerca. Apresura, acércate a Dios con corazón sincero. ¿No? Lava en el Señor tu conciencia, tus cuerpos con agua pura, que es el agua, es la palabra de Dios. No te dejes de congregar, considera a otros, estimulándote en amor, ¿no? Sírveles en la medida de conforme tú vas creciendo, ayúdale al otro a seguir caminando en el Señor. No seas de tropiezo, sino más bien sé de ánimo para otros, en exhortar a otro. ¿Por qué? Porque el día se acerca. O sea, ya tienes que hacerlo. Tienes que entrar al régimen del Señor, puesto que la sangre te ha lavado. Tú ya eres libre de entrar al lugar santísimo, puesto que el Señor ha roto el velo, ya tienes un acceso. Entonces, sabiendo eso, entonces, ahora sí, haz lo que el Señor te manda a hacer para Él. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, gracias te damos por esta mañana, gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, tú siempre, en toda tu palabra, siempre estás mostrándonos a Cristo, mostrándonos tu nuevo pacto. Y es interesante que podamos darle siempre el sentido correcto de lo que tú dices en tu palabra y nos haces ver como realidad en nosotros. Tú has dado a tu Hijo, tú has enviado a esta tierra a vivir una vida perfecta, a sacrificarse por nosotros, a ser ese verdadero Cordero, sin mancha, sin contaminación, sin defecto. No solo para ser espectadores de lo que tú has hecho, sino para que podamos participar de Él, pero también alimentarnos de Él. Sabiendo, Señor, que en esa cruz tú ejecutaste tu ira, tú en esa cruz tú nos diste vida, nos diste justicia, puesto que Cristo se ha sacrificado por nosotros. Cristo ha hecho satisfecha tu ira, Señor, en ese lugar, para que no llegara a nosotros, sino que fuésemos nosotros por la fe limpiados y seamos considerados, es decir, siendo justificados por medio de la fe en tu sangre. Ahora, ese entender de la justificación, de lo que tú nos has dado a través del sacrificio, nos permite entrar directamente, nos permite entrar libremente a tu trono de gracia, nos permite entrar al lugar santísimo y ser conscientes, Padre, de que el juicio viene pronto y que de aquí a ese tiempo nosotros debemos estar preparados, debemos estar atentos, debemos estar no solo siendo expectantes, sino también alimentándonos y fortaleciéndonos, creciendo en ti, Señor, en tu palabra. Eso es esperarte. Lo que el apóstol Pablo decía, velad y orar. Así que ayúdanos, Padre, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a comprenderlo, a atesorarlo en el corazón, a poder llevármelo a casa, llevármelo en mi vida
y que eso transforme mi corazón y nos permita vivir para ti, Señor, para tu gloria. Gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias porque tú les permitiste tener ojos abiertos, oídos atentos, Señor. Y te pido tu voluntad únicamente en este momento, en este lugar. Tuya es la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.